El 15 de mayo de 1997, en un lugar más conocido como el Alto del Sote, en la vereda San Onofre, ubicado en Cómbita, Boyacá, unos campesinos, aproximadamente a las 9 de la mañana, vieron cómo desde las areneras, ubicadas antiguamente al borde de la carretera que conduce de Cómbita a Tunja, un hombre se bajó de un carro blanco. Este hombre llevaba un saco amarillo y un jean. Se bajó del carro, abrió la puerta trasera de su vehículo, un Chevrolet blanco, y sin esperar nada, vieron cómo sacó de su auto los pies de una mujer semidesnuda, que empezó a arrastrar. La bajó inconsciente de su vehículo y rápidamente la lanzó hacia el barranco de la arenera. Los campesinos, al ver esta escena, empezaron a lanzar piedra, llamar la atención de este hombre, chiflar, hacer ruido. Y este sujeto, cuando se percató de la presencia de estos campesinos, decidió salir rápidamente a su auto, tomar un pantalón, un jean, lanzarlo al cadáver de la mujer que había acabado de dejar ahí inconsciente, volver a su vehículo y emprender la huida lo más rápido posible. Los campesinos, al ver esto, solamente pensaron en dirigirse hacia la ciudad de Tunja, en Boyacá, y avisarle al comando de la policía. Muerte de la joven Doris Adriana Niño, amiga de Diomedes Díaz. Un dictamen de medicina legal en el cual confirma que la muerte de la joven fue violenta. Trasnochadas y droga terminaron por mezclarlo en un crimen, el de su amiga Doris Adriana Niño. Hoy quiero hablarles de uno de los casos más sonados en la industria de la música vallenata aquí en Colombia, la muerte de Doris Adriana Niño. Muchos la recuerdan por ser una de las novias fugaces del cantante más reconocido del país en el género vallenato, como lo es Diomedes Díaz Maestre. Quiero que hoy ustedes me acompañen a reconstruir todo este crimen. Un crimen que envuelve muchos misterios, muchas preguntas, que tal vez algunas de estas preguntas nunca se resolvieron y jamás se van a resolver, y otras sí tuvieron algunas luces de verdad. Pero en este video quiero que ustedes me dejen sus opiniones abajo en los comentarios. Al finalizar toda esta historia, quiero conocer sus puntos de vista y lo que piensan finalmente respecto a toda la investigación que les voy a contar. ¿Se hizo justicia? ¿O una vez más el dinero haciendo de las suyas? Empecemos todo esto diciendo quién era Doris Adriana Niño. Doris, para el día de la tragedia, tenía 27 años. Era ingeniera de sistemas y recientemente había creado su propia empresa en educación de sistemas. Pero en ese momento estaba sufriendo una crisis económica por presentar problemas con los socios de su empresa. Al cantante lo había conocido 2 años antes, en 1995, en un evento que hizo en Bogotá. A ella le invitó un amigo llamado Jorge Rodríguez en el Club de Empleados Oficiales. Y allí, en medio del concierto, Diomedes se fijó en la belleza de Doris. Así que por medio de uno de sus escoltas, mandó a pedirle el número a esta atractiva mujer. Y por supuesto, Doris no se negó, le entregó su número y en ese momento marcó su destino. El tiempo fue transcurriendo y Diomedes, a los 2 meses de haber conseguido el número de Doris, se puso en contacto con ella, la invitó a salir y desde ese momento empezó una relación pasional, desenfrenada, muy intensa, a la que Doris no podía ponerle freno ni control. Sin embargo, cabe resaltar que sus familiares le advertían mucho que tuviera bastante cuidado porque pues Diomedes era una figura pública muy reconocida y que tenía fama de mujeriego, que tenía varias novias, hijos, y que estas cosas no le convenían a Doris. Pero pues finalmente creo que a ella no le importó esto y se dejó llevar. Según Rodrigo Niño, el hermano de Doris, Diomedes empezó a obsesionarse de una manera intensa con su hermana. Siempre la llamaba a la casa y cuando llegaba a la ciudad de Bogotá la invitaba a sus conciertos y Doris pues estaba desenfrenada de amor, de pasión por el cantante, porque pues era la estrella, el ícono, creería yo que era la persona más reconocida del país en ese momento. Luego de 1 año y medio de intensidad, de amor, la relación entre ellos dos empezó a ponerse bastante problemática
tóxica, como diríamos todos, y Doris tomó la decisión de alejarse poco a poco del cantante. Lo que ahora les voy a decir no es un dato confirmado, lo vi en una de las tantas cosas que leí sobre las investigaciones que se llevaron a cabo, y en ese momento el político Gustavo Bolívar estaba realizando su ardua exploración en el caso. Y un dato que salió aparentemente a la luz era que Doris en ese tiempo, antes de la tragedia, había quedado en embarazo de Diomedes, pero que ella se había dado cuenta que por supuesto el cacique no le convenía, no quería problemas con él y ya sabía que pues un hijo los podía vincular sentimentalmente o de cualquier manera durante toda la vida. Doris no quería tener más problemas con él, así que presuntamente interrumpió su embarazo. Como les digo, no es confirmado, lo vi en varias fuentes, pero ninguna lo confirma. Lo termina y pues digamos que en ese punto es cuando toma la decisión de alejarse totalmente de Diomedes por los problemas de su relación y también por su presunto embarazo. Su hermano Rodrigo cuenta que Doris ya estaba tan desesperada de la búsqueda incansable de Diomedes, todo el tiempo la llamadera a la casa, altas horas de la madrugada, en la mañana, tarde, noche, todo el tiempo llamaba para ubicarla porque pues Doris se le negaba bastante, así que tomaron la decisión de cambiar el número de teléfono de la casa. Y de esta manera perdieron el contacto aproximadamente durante 8 meses. Doris vivía en Soacha Compartir, un municipio muy cerca a Bogotá, de hecho parece Bogotá. Y el 14 de mayo de 1997, a las 11 de la noche, en su casa recibió una llamada. Como ya había pasado bastantes meses sin tener contacto con el cacique, pues ella contestó normal. Cuando levantó la bocina del teléfono, se dio cuenta que el que estaba al otro lado era Diomedes Díaz. Hasta el momento no se sabe cómo consiguió nuevamente el número de teléfono de Doris. Sin embargo, dicen que Doris era amiga de la pareja sentimental en ese momento de Diomedes Díaz, pues la pareja oficial, llamada Luz Consuelo Martínez. Pero ella en las indagatorias de la fiscalía dice que nunca había sido amiga de Doris, que no se hablaban, que no tenían contacto. Sin embargo, en algunas oportunidades dijeron que ellas dos eran muy amigas y que tal vez por el lado de Luz Consuelo, el cantante había conseguido nuevamente el número de Doris. En la llamada, Diomedes le dijo que quería hablar con ella, que llegara al apartamento en donde se encontraba en ese momento en Bogotá, pues en 1997 estaba grabando su álbum Mi Biografía. Y lo grababa con la disquera Sonic Music, así que la disquera le dio un apartamento a Diomedes para que tuviera una estadía aproximadamente de 3 meses mientras pues hacían todo este álbum. Doris le dijo inicialmente que no podía ir, que vivía muy lejos y que a esa hora pues ya no pasaba transporte que la llevara hasta el lugar. Pero Diomedes le facilitó la vida, así que él le envía un taxi a su casa con una escolta dentro del taxi para que la recoja y la lleve al lugar donde se estaba hospedando. Hasta el edificio que tengo atrás mío, el edificio Plaza de Navarra, ubicado en la calle 109, llegó Doris aproximadamente a la 1 de la mañana. Y en este punto de la historia hay algo que aún como que no tiene explicación, y es porque ella, antes de salir de su casa hacia este lugar, en su habitación dejó en su mesa sus documentos personales, junto con un papelito con la dirección donde el cantante la había citado. No se sabe si de pronto ella presentía algo que le podía pasar, pues sabía perfectamente que su relación no era tan amable, tan buena, tan amorosa, y sencillamente ella quiso dejar esto. Y otra cosa curiosa es que también antes ella de salir de su casa se puso un anillo que siempre cargaba cuando iba a alguna cosa fuera de su casa. Ya les dije que era muy tarde, pues ella ya se encontraba como dispuesta a dormir, así que se devolvió, se puso su anillo y salió. Ya les digo por qué este dato es como tan importante para el reconocimiento de la mujer. Ahora, a partir de este momento les voy a contar las 2 versiones que se manejaron dentro de todo este caso. El 14 de mayo, Doris había buscado insistentemente al cantante porque estaba presentando problemas económicos, pues ella pensaba que tal vez él era solución a sus problemas económicos.
Ella lo llamó muchas veces, pero pues no lograba comunicarse con él, así que le dejó varios mensajes. Aproximadamente a las 11 de la noche, el cantante se comunica con ella le dice que necesita verse con él urgente, que tiene que contarle unos asuntos personales a los cuales él podría ayudar. El cantante le dice, bueno, está bien, veámonos, llegue a esta dirección, al edificio que tengo atrás. Ya le envío a uno de mis escoltas, a Osvaldo Álvarez, en un taxi para que la recoja y la traiga. Efectivamente, ella llega a la 1 de la mañana al edificio. A ella la hacen seguir hasta la habitación donde estaba el cacique con su pareja sentimental, Luz Consuelo. Comienzan a hablar sobre estos temas, pero en este punto el cacique acusa de algo a Doris. En ese momento, cuando ya empiezan a entablar una conversación, él le dice que se ponga cómoda, que se quite el pantalón, la ropa y que se arrope con una toalla o con una sábana como ella gustara, a lo que Doris accede y siguen charlando. Y en ese momento, según la versión del cacique, Doris busca su chaqueta y del bolsillo de su chaqueta saca una bolsita con un polvo blanco. Ya saben a lo que me refiero, no lo voy a nombrar aquí por políticas de la comunidad de YouTube, pero saca el polvito blanco. Doris le ofrece al cantante, a lo que él le dice, no gracias, no quiero consumir en este momento porque estoy en grabaciones y a mí no me gusta hacer este tipo de cosas mientras esté trabajando. Así que Doris sí consume de su polvito blanco, empiezan a hablar y según el cantante lo empieza a buscar íntimamente. En la cama donde ellos estaban hablando, pues estaba Luz Consuelo, como les dije, ella se queda dormida mientras ellos hablan, pero mantienen relaciones íntimas luego del consumo de Doris al lado de la cama, en una alfombra que había ahí. Luego de eso, el cantante le tiene que contar a Doris que Luz Consuelo se encontraba en embarazo en ese momento. Doris se pone furiosa, sale del apartamento, exige que le pidan un taxi, que la acompañen. Ella baja a la portería, le dice al portero, hágame el favor, me pide un taxi, se demora, me voy. El escolta trata de detenerla hasta que sale viva del edificio junto con el escolta y el escolta regresa a los 10 minutos. Esta versión va anclada de las investigaciones de la Fiscalía, el CTI, la policía, y también se ancla a todos los testimonios que se recogieron en medio de la investigación. Podríamos decir que esta es la versión oficial y la versión por la cual se condenó todo este caso. Doris llega aproximadamente a la 1 de la mañana a este edificio en compañía del escolta Osvaldo. Ella entra y cuando llega al lugar se da cuenta que hay muchas personas en estado de licoramiento, consumiendo sustancias. No se sabe por qué tiene un fuerte enfrentamiento con el cantante y su pareja sentimental, Luz Consuelo. Es obligada a tener fuertes relaciones íntimas, es abusada y en medio de ese abuso tiene también enfrentamientos físicos con Luz Consuelo. Según las investigaciones, los tiene luego de enterarse del embarazo de ella. El caso es que cuando están como en medio de toda esta lucha, el cantante, según la investigación, le tapa su nariz y la boca, la deja sin respirar. Ahí la bajan al parqueadero del edificio, la montan en el carro blanco y para borrar evidencia y para que todo quede como ilógico, se la llevan a 3 horas de Bogotá para Cómbita, sin dejar rastro, armando un crimen perfecto, que por supuesto nunca va a existir un crimen perfecto. Y de esa manera Doris pierde la vida en este lugar, pero ya más adelante les doy más detalles de los hechos. Estas fueron las 2 declaraciones del caso. La primera, la versión de Diomedes, y la segunda, la versión de las investigaciones. Y en ese momento, cuando se desató todo este problema, pues muchas personas estaban defendiendo al cacique antes de conocerse varios detalles. Las personas se reunían en serio a apoyarlo, que él no era capaz de hacerle daño a alguien. Y por supuesto, Diomedes salía en los medios de comunicación diciendo que él sería incapaz de hacerle daño a alguien. Porque todos ustedes saben que Diomedes Díaz es incapaz de hacerle daño a nadie. La justicia tiene que encontrar su verdad. ¿Sí? Pero no como está escrito en el expediente, que yo le hice así. Sí, esto es Diomedes Díaz. Era muy amigo de Adriana, no lo puedo negar. Fue verdad que yo esos días la mandé a llamar porque yo quería hablar con ella, quería compartir, siempre compartíamos. Ahora, ¿qué pasó cuando la encontraron en Cómbita, Boyacá?
¿Cómo se dieron cuenta que esa mujer era Doris Adriana Niño? Si se supone que ella esa noche estaba en Bogotá en una reunión con Diomedes. Como les dije al iniciar este video, el 15 de mayo a las 9 de la mañana unos campesinos se percatan que en la cima de un barranco una persona parquea su carro blanco. Se percatan que de la parte trasera del vehículo sacan arrastrado un cuerpo femenino semidesnudo, inconsciente, y lo botan por un barranco, más o menos como el que tengo atrás mío. No, este es para hacerles una descripción gráfica. Llaman la atención de la persona y pues este hombre sale corriendo, emprende la huida rápidamente. Luego de que los campesinos alertaran a la policía en Tunja, aproximadamente a las 11 de la mañana, Medicina Legal llega hasta el lugar y empiezan a hacer el levantamiento del cuerpo. Al día siguiente, Medicina Legal en Tunja inició la necropsia y determinaron que las causas de muerte de la mujer que encontraron el día anterior había sido por sobredosis. Además que por su rigidez corporal y temperatura, determinaron también que la mujer había fallecido el 15 de mayo aproximadamente a las 3 de la mañana. Y como la mujer no tenía ningún tipo de identificación, entonces Medicina Legal ordenó llevar su cuerpo a una fosa común y marcarla como una N más del país. Ese día a Medicina Legal llegaron unas mujeres diciendo que se habían enterado sobre la aparición de un cuerpo femenino el día anterior, que querían saber si podían reconocerlo porque una conocida de ellas estaba desaparecida. El negocio fueron a decir que había una muchacha muerta en la morgue, nosotros fuimos y la vimos, yo la reconocí por el lunar que tiene en el ojo izquierdo. Entonces nosotros hicimos las vueltas y todo. Medicina Legal les permite el ingreso, ellas entran y dicen, es Sandra. Sandra fue la que encontraron allá en las areneras. Dijeron que la reconocieron por el lunar que tenía en su rostro y por el color de su cabello. Ellas contactaron a un cura parroquial de Tunja llamado Víctor Leguizamón para que él mismo reclamara su cuerpo, ya que aparentemente Sandra no tenía familiares cercanos. Entonces el que podía reclamarlo era el cura. Asimismo, para darle una sepultura cristiana y que no la fueran a dejar en una fosa común. Hicieron rápidamente el trámite y Medicina Legal les entregó el cuerpo. Pasados 25 días desde su desaparición, el hermano de Doris, Rodrigo Niño, logró asistir a un programa de televisión que transmitían llamado Historias Secretas, donde familiares iban, exponían sus casos de sus familiares desaparecidos. Era amiga personal del señor Diomedes Díaz. Él llamaba continuamente a la casa cuando llegaba aquí a Bogotá. ¿Llamaba a la casa y hablaba con quién? Con Doris Adriana. Con ayuda de los televidentes y la fuerza pública, intentaban esclarecer los hechos y encontrar a sus familiares. Así que Rodrigo buscó la oportunidad hasta que logró estar en el programa. Este era un programa en vivo, es decir, que no había chance a que algo fuera editado. Rodrigo lleva las fotografías de su hermana y, por supuesto, en vivo y en directo a nivel nacional, dice que Doris sale de la casa directamente a verse con Diomedes Díaz, con una de las personas más sonadas en el país en ese momento, pues Diomedes estaba en la cima de su carrera. Obviamente que esto dejó sin palabras a los televidentes, a Colombia. No sé si lo que pasó en el programa fue sincronía de la vida, cosas de Dios, pero como les digo, el programa era en vivo, no tenía repetición. Cuando estaban transmitiendo las fotos, aquí hay dos versiones. La primera es que el párroco que ayudó a reclamar el cuerpo de Doris la reconoció en las fotografías que llevaba Rodrigo. Él automáticamente se comunica con el canal y dicen, yo sé dónde está esa mujer que están buscando, yo reclamé el cuerpo en Medicina Legal, la enterramos en el cementerio central de Tunja, vayan y allá la encuentran en tal bóveda, en tal ubicación. Esto es una versión, y la otra es que en vivo llama una mujer incógnita y dice, la pelada que están buscando está enterrada en Tunja, vayan hasta allá. Pero además de recibir esa llamada en vivo,
Un periodista del canal le dijo a Rodrigo que Diomedes Díaz ese mismo día iba a dar una rueda de prensa en el Hotel Cosmo 100, ubicado muy cerca al edificio donde se estaba hospedando. El hotel es en la autopista norte con calle 100 aproximadamente, que fuera hasta allá. Así que Rodrigo, sin pensarlo, se disfrazó de camarógrafo e ingresó al evento. Tal vez alguien le dijo a Diomedes que Rodrigo se encontraba en el lugar, pues Diomedes se enteró rápidamente que estaban hablando de él por televisión. Se demoró muchísimo en bajar a dar su rueda de prensa. Cuando baja, los escoltas le abren como una calle de honor en dirección a Rodrigo. Diomedes se le acerca, le da la mano y le dice: ¿en qué le puedo colaborar? Rodrigo le dice: estoy buscando a mi hermana, se fue a ver con usted, quiero saber qué pasó, lleva días desaparecida. Diomedes le dice: ella se fue con un escolta, mi escolta la dejó en el taxi, regresó y no sé absolutamente nada más. Diomedes se regresa a dar su rueda de prensa, se demoró bastante según las declaraciones de Rodrigo, y cuando termina, Rodrigo alza la mano y en ese momento el manager de Diomedes, Harold Zabaleta, lo golpea fuertemente. Rodrigo cae y cuando se da cuenta, cuando gira su mirada para ver quién lo golpeó, resultó que varias personas le estaban apuntando con armas. Se fue y ahí quedó ese tema. El cuerpo de Doris fue nuevamente exhumado del cementerio central de Tunja para saber si eran reales los testimonios que habían dado en el canal. Cuando bajan el cajón, el hermano de Doris, Rodrigo, pues se da cuenta que el cuerpo ya está en descomposición, pero ve el anillo que les nombré hace algún momento. Él va a su cuerpo, lo toma, dice: esta es mi hermana, también por sus rasgos faciales, y desde ese momento Rodrigo no se quita ese anillo. Esta era la argolla que lucía mi hermana, precisamente el día que me hacen entrega del cadáver para trasladarlo de Tunja aquí a Bogotá. Yo la conservo, siempre me acompaña porque digo: Doris está conmigo. Según Rodrigo, cuando llegó al cementerio, un policía se le acercó disimuladamente y le dijo: tenga cuidado porque aquí todo el mundo está comprado. Doris fue enterrada nuevamente en este lugar. Estamos en Jardines del Apogeo, al sur de Bogotá, exactamente en esta tumba, en la 129. Vinimos y no hay lápida, tal vez la sacaron de ahí, no sé, no tengo la información clara. Si alguno sabe si de pronto a Doris la trasladaron a algún lado o está aquí pero no tiene lápida por seguridad, porque también puede ser que la hayan quitado, ya que mucha gente ha querido como investigar todo este tema y se rumoraba que querían como profanar su tumba, llevarse sus restos para evitar evidencias y resolver todo este caso. No sé, divago la idea, ustedes me lo dejan en los comentarios, pero en esta tumba estuvo o está Doris enterrada luego de tantas cosas que le pasaron. Digamos que ahora que veo que no está la lápida y posiblemente esté o no esté, les iba a decir la ubicación exacta de dónde está, pero por cuestiones de seguridad mejor no la digo aquí en el video, no sea que en verdad estén tratando como de proteger muchas cosas y por eso este dato no se los doy exacto. Una cosa que no se explican en medio de las investigaciones era que si Doris fue enterrada bajo el nombre de Sandra en Tunja y nadie conocía su verdadero nombre, ¿cómo le dieron de baja a su cédula en la registraduría y ya registraba como persona fallecida? Esto queda en el aire, nadie se lo explica. La fiscalía interroga fuertemente durante 3 horas al vigilante del edificio, a lo que él textualmente en sus declaraciones dijo lo siguiente: como a las 4:30 salió con la china a acompañarla a coger el taxi. Ella no quiso que le llamara el taxi por teléfono, la sacó Mauricio, otro escolta, a la esquina de la 19, demoraría 10 minutos, y el hombre luego entró a dormir y no me di cuenta más porque yo entregué turno a las 6. La fiscalía le pregunta que cómo sabía que ella necesitaba un taxi y el vigilante responde: porque el escolta me dijo que llamara un taxi y ella dijo que iba de afán, que cogía de esos callejeros. Los del edificio me dicen: pídame un taxi para tal apartamento a nombre de tal, y eso era lo que hacía yo.
Por supuesto que las investigaciones avanzaban rápidamente, así que la Fiscalía volvió a ordenar la exhumación del cuerpo de Doris, esta vez aquí en el cementerio El Apogeo, para corroborar las pruebas, los resultados que habían hecho en la primera necropsia en Tunja. Así que nuevamente la sacan de su lugar de descanso para volverle a repetir todas estas pruebas. Por supuesto, todo esto era necesario, necesitaban resolver el caso. Y mientras las investigaciones avanzaban, el cacique daba declaraciones públicamente diciendo que se encontraba muy adolorido por la muerte de su gran amiga Doris, que él jamás tendría la conciencia ni la capacidad para hacerle daño a alguien. Porque todos ustedes saben que Diomedes Díaz es incapaz de hacerle daño a nadie. Pero el lunes 11 de agosto de 1997, Medicina Legal dio su primer dictamen diciendo que la muerte de esta mujer había sido provocada por hipoxia o asfixia consecuencial a actividades sexuales violentas con consumo de sustancias ilícitas. Pero aquí abajo en la descripción les voy a dejar el último estudio que se le hizo a todas las pruebas que se recolectaron de ADN. Se hizo en el 2003. En este caso, encontrar como los anteriores estudios, pues ya es bastante complicado porque generalmente siempre dejan al público el resultado final de todo esto. Se los voy a dejar aquí abajo. Sin embargo, en el estudio del 2003 confirma nuevamente que la muerte de Doris se produjo por hipoxia o asfixia consecuencial de actividades sexuales violentas, por consumo de sustancias ilícitas y que Diomedes Díaz Maestre había cubierto la nariz y la boca de Doris con bastante fuerza y que a consecuencia de este movimiento le fracturó también el tabique. Igualmente, en la página 64 del documento que les dejo ahí, van a encontrar todo el resultado final de lo que se le encontró al cuerpo de Doris. No solamente fue asfixia o violencia sexual, sino que también se le encontraron golpes contundentes en su cuerpo. Según los relatos de su hermano, se le destrozó como la base del cráneo a punta de golpes, tenía 36 lesiones muy fuertes en todo su cuerpo, hematomas por todo lado y en algunas fotos que se pueden percibir tenía golpes muy fuertes en sus ojos. Ahora, en las uñas de Doris se encontraron ADN de Luz Consuelo. Por ese motivo es que pueden concluir que tuvieron un fuerte enfrentamiento, que al momento en que Luz Consuelo pues estaría atacando a Doris, Doris intentó defenderse, la rasguñó y debajo de sus uñas le quedó piel de esta mujer. Tal vez Doris estaba tratando de defender de alguna agresión física o Luz Consuelo la estaba tratando de callar o evitar que gritara. No sé, ustedes al leer las conclusiones legales del caso pueden recrear las escenas en su mente, no sé lo que les digo, ustedes pueden imaginar, recrear lo que consideren luego de leer todas estas conclusiones. Ahora, en el cuerpo de Doris encontraron 3 diferentes tipos de líquido seminal. Cuando le toman la prueba de este líquido seminal a los implicados en el caso, se dan cuenta que uno pertenece a Diomedes Díaz y los otros 2 tipos a 2 de sus escoltas. Inmediatamente luego de los resultados de este año 1997, le dieron orden de captura a Diomedes Díaz y la hicieron efectiva en el aeropuerto El Dorado. A Luz Consuelo también la capturaron en el aeropuerto porque ella trabajaba en las oficinas de este lugar. Y por supuesto a los escoltas también, sus nombres eran Héctor Mauricio Boitá, Osvaldo Álvarez Rueda, Fabián Antonio Vivas y Jorge Molina. También al asistente del cantante Alex Ramírez Herreras y al portero del edificio José Tobías Lozano. Todos ellos fueron rápidamente vinculados al proceso. A Diomedes le revocaron la medida de aseguramiento porque
le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré y por ese motivo le dieron casa por cárcel en Valledupar porque manifestaba que se encontraba muy adolorido y muy enfermo. Este síndrome ataca el sistema inmunitario, lo que produce daños neuronales y afectaciones musculares, es decir, que les produce bastantes dolores y parálisis muscular. Pero con un buen tratamiento médico se pueden mejorar bastante o quitar del todo esta enfermedad. Ahora ustedes se preguntarán cuál fue la versión que dio Osvaldo Álvarez, el escolta que estuvo casi todo el tiempo con Doris, y la versión que dio no tiene absolutamente nada que ver ni siquiera con los resultados de medicina legal. Una vez recluido en la cárcel, la modelo, él dijo que efectivamente había ido a recoger a Doris a su casa aproximadamente a las 11:30 de la noche, que en el taxi venían hablando de su situación económica. Osvaldo le comentó que luego de salir del apartamento del cacique tenía un viaje programado a Bucaramanga. Doris le dijo que si por favor la llevaba, que ella tenía una cita muy importante en Tunja. Osvaldo le dijo sí, pero no podemos salir juntos del apartamento del cantante porque se presentarían problemas, así que nos vemos en la esquina del edificio. Según Osvaldo, él sale a las 3 de la mañana y Doris sale aproximadamente a las 4:30, 5 de la mañana. Se encuentran, el carro de donde es lanzada es de Osvaldo. Ella se monta en la parte de atrás, aparentemente en un estado alto de consumo. Empieza a llorar porque se encuentra muy triste por el embarazo de Luz Consuelo, pero se van por la carretera. Y Osvaldo dice que cuando llega a Tunja, voltea a mirar a Doris. Doris no se mueve, se da cuenta que está sin vida, se asusta bastante y lo único que piensa es lanzarla en un lugar solitario. Por supuesto que esta versión no tiene nada que ver con las investigaciones, como les dije. Sin embargo, el abogado de Diomedes Díaz quiso agarrarse de esa versión para decir, ¿se dan cuenta? Diomedes Díaz no tiene nada que ver, y exigía inmediatamente la liberación del cacique. La fiscalía concluyó que Diomedes Díaz tenía el conocimiento para saber y entender que una sobredosis podría provocar estos efectos en el cuerpo de un ser humano. Así que el fiscal cambió el cargo de homicidio culposo por homicidio preterintencional. Lo que significa es que el culposo ocurre cuando hay una falta de conciencia que lleva a el deceso de una persona, es decir, la voy a agredir, pero sin la intención de acabar con su vida. Y el homicidio preterintencional es cuando voy con plena conciencia de hacerle daño a una persona y terminar con su vida. Por supuesto que a esto se le sumaban muchos más años de cárcel al cantante por cambiar el cargo del delito. En la versión de Luz Consuelo, ella narra que Doris efectivamente llegó al apartamento, le contaron el estado de su embarazo, ella se molestó, empezó a beber aguardiente descontrolada, dice que se embriagó totalmente, pero en los resultados de medicina legal a Doris se le encontró un mínimo de alcohol, mínimo, muy pequeño, que ni siquiera la podía como desestabilizar, marear, o que este mínimo de alcohol le hiciera algún efecto mental al cual ella haya reaccionado de mala manera. En el año 1999, la familia de Doris logró que la fiscalía nuevamente diera la orden para un segundo análisis forense, pues ellos sabían que la causa del deceso no simplemente era sobredosis, que había algo más allá. Siempre en el corazón de su madre, de sus hermanos, sabían que esto podría ser una pantalla y que tenían que esclarecer realmente lo que había pasado en este crimen. Y como les dije anteriormente, en su cuerpo se encontraron 3 tipos de líquido seminal, o sea, 3 diferentes hombres habían abusado íntimamente de ella y por supuesto que se encontraba muy golpeada. Entonces, la causa de sobredosis no tenía absolutamente nada que ver con las otras características que se le encontraron en su cuerpo. Si se preguntan por el hijo de Diomedes, Rafael Santos, un juez de menores en 1999 determinó que él no tenía nada que ver en este caso, solamente se comprobó o se dijo que él había estado en el apartamento un lapso de tiempo muy corto y que luego se fue. Rafael Santos dijo que él no había visto a Doris, así que nunca fue vinculado al proceso.
En medio del proceso medicina legal determinó que Diomedes ya se había recuperado por completo de su síndrome, así que el 11 de agosto del 2000 la juez volvió a emitir una orden de captura para el cantante. Pero cuando llegó el CTI a su casa, donde se encontraba pasando casa por cárcel, se dieron cuenta que se había fugado. Diomedes se había ido a refugiar en 3 diferentes lugares en la zona rural de Valledupar. Para ese momento en la zona había fuerte presencia de los paramilitares de las AUC y dicen, o según ya todo este caso armado, Diomedes recurrió a el cuidado de los paramilitares, de las guerrillas, de todos estos grupos armados para protegerse de ser capturado, donde duró algún tiempo aislado, viviendo en la selva, en el monte, pero sin dejar de lado sus fiestas, su alcohol, su consumo, hasta que empezaron a emitir diferentes condenas y el abogado de Diomedes, por supuesto que haciendo su trabajo, intentó reducirle la pena. Según un artículo de la revista Semana, Diomedes estuvo bajo la protección de el jefe paramilitar David Hernández Rojas, alias 39, y Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Y aquí quiero hacerles una aclaración porque en los casos que ya les he presentado, este comentario lo he leído muchísimo, y es que se juzgan mucho a los abogados que está llevando a cabo la defensa de estos personajes públicos. Ese es el trabajo de los abogados, cuesta entenderlo, pero para eso estudian, para defender cualquier tipo de casos, y como son abogados tan buenos, pues se ven envueltos en estos casos tan públicos. Meses después de su fuga, exactamente el 30 de enero del 2001, un juez lo condenó en su ausencia a 12 años de prisión. Sin embargo, un juez de condenas de Valledupar le redujo la pena a 6 años de prisión, de los cuales cumplió 3 años y 7 meses en arresto domiciliario. La medida también cobijó a 2 de sus escoltas, pero fueron condenados a 7. Ahora, el lunes 20 de agosto del 2001, el abogado de Diomedes más el Tribunal Superior le redujeron nuevamente la pena a 37 meses y económicamente tenía que pagar 35 millones más 1.000 gramos de oro, que daría un total de aproximadamente para ese entonces 168 millones como pena condenatoria a nivel económico. Diomedes Díaz fue condenado a pagar 35 millones de pesos y 1.000 gramos de oro. Diomedes salió finalmente de la cárcel tras cumplir su condena reducida el 13 de noviembre de 2004. Salió bajo libertad condicional, logrando otra rebaja de 16 meses gracias a su buen comportamiento y trabajo en la cárcel. Luego de la salida de Diomedes a la libertad, Consuelo entró recluida a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá con una pena aproximada de 8 meses, 7 días, por el delito de encubrimiento. Y una vez cumple su condena, sale nuevamente a la libertad y Consuelo y Diomedes continúan su relación sentimental hasta el fallecimiento del cacique el 23 de diciembre de 2013. Quiero saber ustedes qué piensan luego de escuchar todo este crimen, toda esta historia que deja bastantes vacíos, como se los nombré a través de todo este video. Me lo dejan saber aquí en los comentarios. ¿Se hizo justicia o simplemente el dinero volvió a ser de las suyas?